Quiero decirles de lo que estoy convencido. Yo estoy convencido y tengo testimonio del Espíritu de este convencimiento, que son los días más gloriosos que está atravesando la iglesia como nunca antes la iglesia atravesó. La iglesia ha atravesado buenos tiempos, pero estos son tiempos gloriosos en los cuales, y no estoy hablando, ustedes saben que a mí no me gusta la retórica motivacional, pero sí les digo que son tiempos en los que la iglesia va a dar a luz lo que la iglesia ha previsto, que el Padre ha previsto que la iglesia dé a luz en este tiempo. Y cuando la iglesia da a luz lo que el Padre previó que sea dado a luz, la iglesia vive los tiempos de gloria que el Padre definió. O sea que todo lo que demos a luz, que el Padre diga que tenemos que dar a luz, marca una temporada de gloria en el tiempo en el que vivimos. Pero así como son tiempos gloriosos, y vos decís, pero como estoy viviendo, que no lo hayas visto no quiere decir que no lo vayas a ver. Es cuestión de días, semanas, meses, hasta que se manifieste. El fruto siempre sale. Pero como son tiempos así, también estoy convencido que son tiempos peligrosos. Son tiempos muy peligrosos. Así como cuando alguien está por dar a luz, vive un momento espectacular, también son días peligrosos, ¿sí? Los tiempos de dar a luz son tiempos peligrosos. Y quiero ir rápidamente a la Escritura, porque vamos a transitar un camino que ya lo venimos transitando, pero es la continuidad que hemos hoy titulado, para ponerle un nombre a esta estación del camino, el camino de paz en tiempos peligrosos. Primera de Timoteo, capítulo 4, es una descripción espectacular de los tiempos peligrosos y de los tiempos actuales, de los tiempos que estamos viviendo y de lo que se iba a manifestar en estos tiempos. Después léanlo completo. Yo solamente voy a leer el primer versículo, pero lean Primera de Timoteo, capítulo 4 completo, porque les va a dar una idea mayor, una idea más contextual de los tiempos que se están viviendo, y ustedes van a poder identificar ahí a muchos gobernantes de este siglo, y van a poder identificar ahí lo que se está moviendo en este siglo presente, en este tiempo. Y dice Primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí vamos a ir metiéndonos en tema. ¿Por qué dice que van a apostatar de la fe? ¿Por qué alguien puede apostatar de la fe? Vamos a definir apostatar, ¿sí? Es una actitud deliberada, es una actitud de decir, con este no, me voy para otro lado. En pocas palabras, cuando habla de apostatar de la fe, habla, no quiero escuchar a Cristo, no quiero tener nada que ver con Cristo, me voy a escuchar lo que tengo ganas de escuchar. ¿Estamos claros? Sí, es rechazar deliberadamente la palabra de Dios. Eso es apostatar de la fe, es dedicarse a hacer otra religión paralela, que puede ser personal o dedicarse a vivirla de manera comunitaria, de manera grupal. ¿Está claro lo que es apostatar? Entonces, ¿por qué alguien puede apostatar de la fe? Porque dejó de escuchar a la fe para escuchar lo que quiere oír. O sea, ¿por qué alguien apostata de algo? Porque deja de escuchar lo que tiene que escuchar para escuchar lo que le gusta escuchar. Pero vamos a seguir en el tema. Segunda de Timoteo 3:1 es lo que le pone el título, una parte del título de esta predicación. Dice, también debes saber esto,
Pablo le dice a Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pablo se lo deja y también lean el capítulo 3 completo. Esto para los que me dicen, ¿qué leo en la Biblia? Tenés el 4, 1 de Timoteo 4 completo y 2 de Timoteo 3 completo. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y yo busqué de qué se trataba en tiempos peligrosos, porque uno dice que me van a caer pianos del cielo, voy a salir al balcón y me va a caer una mampostería encima. O sea, ¿de qué se trata cuando la Escritura dice tiempos peligrosos? La palabra tiempos peligrosos se reúne en un solo vocablo que significa yapelos, yalepos, ¿sí? Xalepos, no importa, no te cambia la vida saberlo en griego. Tiempos peligrosos son tiempos irritantemente difíciles de soportar. Fíjense que dice irritantemente difíciles de soportar. Ferozmente difícil de afrontar. O sea, es irritantemente difícil de soportar y ferozmente difícil de afrontar. O sea, es difícil de soportar y difícil de afrontar. Porque es muy duro, incluso dañino. Eso es lo que está diciéndole el apóstol Pablo a Timoteo cuando le dice tiempos peligrosos. Son tiempos extremadamente difíciles de soportar, horrorosamente difíciles de afrontar y son tremendamente duros, son dañinos. Esos son los tiempos peligrosos por los cuales estamos transitando en esta generación, en este tiempo. La buena noticia es que esto está dicho como manera de advertencia para que quien está recibiendo esto entienda que no le están poniendo miedo, sino que le están diciendo, abrí los ojos, van a venir tiempos peligrosos, tiempos difíciles, pero si vos te mantenés sometido bajo la poderosa mano de Dios, esos tiempos peligrosos y esos tiempos difíciles no solo no te van a poder oprimir, sino que vos los vas a oprimir a ellos. Segunda de Timoteo 4, nuevamente, 1 al 4. Esta es la versión NBI, que lo voy a leer porque me parece que era la más clara. Pablo le dice a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. O sea, anima, pero sin dejar de enseñar. Guarda con cómo animás. Eso es lo que le está diciendo. Dice, porque llegará el tiempos peligrosos, en que no van a tolerar la sana doctrina. La sana doctrina no es una doctrina sana. La sana doctrina es Cristo mismo expresado en palabras. Esa es la sana doctrina. Entonces dice, en los tiempos peligrosos no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías, las novelas, que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Si vamos uniendo tiempos peligrosos, apostatarán de la fe. ¿Y por qué? Porque dejarán de oír la verdad y se irán tras los mitos, tras las leyendas, tras las doctrinas que lo único que hacen es endulzar el oído de lo que tienen ganas de escuchar. Ahora, ¿qué hace que escuchemos otras palabras que no sea la palabra, o que tomemos la determinación de escuchar otras palabras y no escuchemos la palabra para volvernos a los mitos? Todo el que no escucha la palabra se vuelve a los mitos. ¿Qué es un mito? Algo que está ahí, que no se sabe ni por qué está, pero la gente lo da como válido, lo da como cierto.
Ahora, ¿qué hace que escuchemos otras palabras y nos volvamos a los mitos? Número uno, la excesiva confianza personal. Yo les voy a enumerar algunas cosas y una de ellas es la excesiva confianza personal. ¿Qué es la excesiva confianza personal? A mí no me va a pasar. A mí. ¿Sabés la calle que tengo yo? ¿Sabés las Biblias que me leí yo? Son los que la tienen tan clara que a ellos no les va a pasar. Es cuando la Escritura dice, el que esté firme, el que se crea que esté firme, cuidado que no caiga. Cuidado que está resbaladizo el piso. Con los dones que yo tengo. ¿Sabe cómo me habla el Espíritu Santo a mí? ¿Sabe las cosas que me ha mostrado? ¿Sabés la vida que yo he visto? ¿Sabés las cosas que he visto que van a pasar en el mundo? Está bien. El tema que no es que veamos lo que va a pasar en el mundo. El tema es que veamos lo que nos va a pasar a nosotros y cómo estamos viviendo nosotros. Ese es el punto central. Entonces, las personas con excesiva confianza personal suelen llevarse puesto, o mejor dicho, los tiempos peligrosos se suelen llevar puestas a las personas que tienen excesiva confianza personal porque no están atentas. Están parados en su propia manera de ver la vida y en su propia manera de ver las cosas. Son personas que difícilmente se les pueda enseñar algo nuevo, porque saben tanto que después terminan perjudicadas. Número dos, ¿qué puede hacer que escuchemos otras cosas y nos volvamos a los mitos? Número dos, estar desprevenido. La Biblia dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas el simple, y esa palabra simple es necio, que no quiere escuchar, pasa y se lleva el daño. Ya Salomón hablaba de llevarse todo puesto. El avisado ve el mal y se esconde, pero no es que se esconde. ¿De dónde se esconde? Se esconde en Cristo. Porque como no confía en Él, ya nosotros no estamos para confiar en nosotros, estamos para confiar en lo que Dios habló de nosotros. Eso es fe. Eso es fe, lo que Dios habló es fe. Todo lo demás es mito. Lo que Dios dijo es fe. Es estar prevenido, que es lo contrario de desprevenido. Mirá qué revelación te acabo de traer. La tercera opción para escuchar otras palabras y escuchar más los mitos que las palabras es perder tiempo en vanidades. O sea, perder tiempo en cosas que no tiene sentido perder tiempo. Nosotros necesitamos hacer día por día un análisis de en qué estamos invirtiendo el tiempo. ¿Qué cosas están llevando mis discusiones? ¿Por qué cosas discuto? ¿Por qué cosas me enojo? ¿Por qué cosas me pongo nervioso? ¿Cuáles son las cosas que a mí me generan alergia, picazón, estar molesto? ¿Cuáles son las cosas que me molestan? Todas esas cosas, si yo las analizo, me voy a dar cuenta que el 99,9% son vanidades. Cosas que se desgastan con el uso, que se pierden en el tiempo, que no nos vamos a llevar a ningún lado. Entonces la pregunta es, ¿por qué cosas discuto habitualmente? ¿Por qué cosas me enojo habitualmente? ¿En qué estoy invirtiendo el tiempo? Lo cuarto es la impaciencia, que hace que escuchemos otras palabras y nos volvamos a los mitos. La impaciencia. Cuando yo soy impaciente y quiero el evangelio del llame ya, quiero que Dios, así como Dios no es recién estaba hablando con Juan sobre los mercados de valores y los mercados de valores te dan la rentabilidad o la pérdida en el momento. O sea, no andás, ¿cuándo? No, es en el momento. Entonces, Dios no es un mercado de valores. Dios tiene una velocidad y se llama todo tiene su tiempo. Entonces, la impaciencia empieza a ser que, por ejemplo, vos estés impaciente porque yo todavía estoy en la introducción. Entonces, vos estás diciendo, ¿cuándo empieza el mensaje? Bueno, esa es la impaciencia, ¿sí?
La impaciencia nos va haciendo empezar a oír lo que nosotros necesitamos escuchar. Rápido, necesito salir del problema, quiero salir del problema. Yo sé que ninguno de acá lo dice, pero alguno escuchaste que quiere salir rápido de los problemas. Entonces, la impaciencia hace, bueno, acá no está la solución, yo me voy a, una palabra me tiene, Dios, dame una palabra. Y ahí viene vocecito profecía, y viene y te pone la mano en la cabeza, y ¿sabes qué? Eso conecta con lo que tenés ganas de escuchar. Entonces, ¿qué genera eso? Lo que se llama en la escritura venda mágica. Vos quedás aliado a una palabra que no tiene nada que ver con la palabra de Dios, pero andás a sacarle a un evangélico la profecía que tenía ganas de escuchar y que justo la escuchó y ese día lloró. Entonces sintió la presencia de Dios. Entonces Dios me habló y a mí nadie me va a cambiar lo que Dios me habló, y ahí lo tenés, con 89 años y esperando que se cumpla su deseo de jugar en la primera de Boca. Hay un momento que yo tengo que ser racional, porque la palabra habla de culto racional. Yo tengo que pensar conforme a lo que piensa el Espíritu, lo que piensa Dios. Entonces eso va a romper muchas palabritas que nos andan dando vueltas en la cabeza, que no han venido de Dios, y me han atado a esa palabra. Esa palabra se ligó a mi alma, y ¿sabe a quién me ligó también? Al profeta que la dijo. Entonces, como lo dijo, ¿qué me importa quién lo dijo? Hay que ver si Dios lo dijo. Y lo quinto es el escapismo, la falta de perseverancia. De esto ya hemos hablado, así que no voy a profundizar hoy, pero la falta de perseverancia en un camino que está muy ligado con la impaciencia hace que nosotros decidamos escuchar otras palabras que me hablen de caminos más seductores que de la palabra de Dios, que me mete en el camino que Él necesita que yo esté. Porque Dios, amados, y esto es un mensaje de esperanza, pero también es una noticia que capaz que no te cae muy bien. Dios, cuando nos convoca a su camino, lo primero que hace es empezar un proceso. Pero nosotros creemos que proceso es algo que está pasando allá. No, proceso es algo que está pasando acá. Y cuando yo más rápido me rinda a ese proceso, baje hacia la autoridad de Dios, más rápido lo voy a superar. Ahora, también te tengo otra noticia. Una buena. Pasó el proceso, un nivel mayor de madurez, un nivel mayor de acceso a recompensas. Pero te tengo otra noticia. Después viene otro proceso, que te da un mayor nivel de madurez y un mayor nivel de recompensa. Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto. ¿Sí? Ese es el proceso, de proceso en proceso. Por eso es de gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué de gloria en gloria? Porque después de un proceso viene la gloria, no la gloria, la hermanita gloria, viene la gloria de Dios se manifiesta y todo lo que es tinieblas que estaba alrededor se esparce. Pero no es magia, es proceso. Después del proceso aparece el suceso. Lo que hay que aguantar es el proceso, porque el final es la gloria. En tiempos peligrosos, ¿sabes lo que pasa en tiempos peligrosos con la verdad? Emerge y construye un camino de paz. Eso es lo que pasa con la verdad. Cuando yo estoy atento a la verdad en tiempos peligrosos, esa verdad emerge, pero no es que emerge así como que sale de abajo de las baldosas, emerge en mi interior y empieza a verse el camino de paz que el Padre ya construyó, que el Padre ya diseñó, pero que nosotros estamos trabajando en función de esa construcción. Y Dios me empieza a aliar con personas que están construyendo ese camino de paz. Entonces nos vinculamos en el vínculo de la paz y el círculo de paz es cada día mayor. Cuando nosotros nos metemos en un círculo de paz, esa paz empieza a ser cada día una realidad, no solo en casa, en la familia, en todo lugar donde nos movemos. Entonces las personas empiezan a ver la paz en medio de tiempos peligrosos, ven el camino diferente. Pero el primero que lo veo, ¿sabes quién es? Yo. No yo, Fernando. Cuando digo yo, sos vos también. Los hijos ven el camino de paz en medio del tiempo peligroso. Solamente
Hay que estar atento a la palabra y descartar otras palabras. Por eso son tiempos de estar muy pendientes de la obediencia a la voz de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en estos tiempos peligrosos, porque le viene hablando desde ahí, le dice, corregí, reprendé, anima, predica, hacé lo que sea necesario, Timoteo. Hacé todo lo que sea necesario. O sea, ocupa el tiempo en que Cristo sea una realidad en la tierra en la que vivís. Amados, si vivís en el planeta Tierra, esta palabra es para vos y para mí. Ocupa el tiempo en, número uno, corregir, reprender, animar, predicar, hacer lo que sea necesario para que Cristo sea manifiesto. Ocupa el tiempo en que Cristo sea una realidad en tu vida y en la vida de los que te rodean. Porque si nosotros nos dedicamos a eso, Dios huele a Cristo y envía salvación a todo lo que necesita ser salvado. Vos no tenés que andar gritándole a tu familia para que encuentre el camino de paz en medio de tiempos tan peligrosos. Vos y yo tenemos que producir a Cristo para que sea ese olor grato al Padre, y el Padre baja con su manifestación y produce salvación en todo lugar donde nos movemos. ¿Querés finanzas sanas? Producí Cristo y el Padre va a oler Cristo y va a sanar, va a salvar lo que tiene que haber, lo que tiene que, ya fue destinado para salvación. Por eso yo siempre digo lo mismo, no nos preguntemos cómo salir del problema. Fijémonos qué olor le presentamos al Padre. Y esto no se trata de dejar de hacer cosas. Esto se trata de estar dispuesto a renunciar a todo. No que renuncie. Esto es el problema de la religión y del legalismo. Tenés que renunciar a todo. Y renunciar a todo está bien desde un punto. Pero renunciar a todo es tener la intención de que cuando Dios, o la intencionalidad de cuando Dios me diga que deje algo, yo lo deje. Si yo estoy dispuesto a eso, siempre voy a estar emanando el perfume de Cristo. Porque siempre el Padre va a oler Cristo cuando hay un hijo que por pura intencionalidad decide renunciar a todo, aunque aún no lo deje. Por eso el que me ama guarda mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Déjalo ahora. Listo. Recién hablábamos con Juan. Hay un momento para comprar. En el mundo de las acciones, en el mundo de la bolsa, hay un momento para comprar y hay un momento para vender. Más vale que compré cuando te están diciendo comprá, porque perdiste un montón de plata si no compraste ahí. Tenés que estar con el dedo así, ahora, y ahí comprás. Y más vale que venda cuando te dicen que venda, porque perdés más plata todavía. Y así es el Señor. El Señor es ahora. Oh, pero es difícil. Si yo te digo que es ahora porque o sea, no lo dejas vos. Si vos, lo único que yo necesito es la puerta. ¿La puerta es el sí o es el no? Y ahí es el Espíritu el que se manifiesta. Es la gracia la que se da a conocer. Y cuando la gracia se da a conocer, juzga todo lo que no es de la gracia, todo lo que no. ¿Qué es la gracia? La gracia nos pega a Dios. Y cuando la gracia se da a conocer, juzga en nosotros todo lo que no está pegado a Dios. Entonces, al darse a conocer la gracia, por causa nuestra, lo que no está pegado a Dios, desaparece. Y la gracia es la que se manifiesta y empieza a ser producido Cristo en nosotros. ¿Vieron que no era tan fácil, tan difícil? El tema es estar atento. Ahora. Ahora. En tiempos peligrosos, la presión de estos tiempos nos va a hacer prestar demasiada atención a cosas que si las analizás después en el tiempo te vas a dar cuenta que decís, ¿por qué invertí tanto tiempo en esto? ¿Por qué le dediqué tanto tiempo a discutir por esto? ¿Por qué le dediqué tanto tiempo a enojarme por esto? Porque en los tiempos de presión, ¿saben qué empieza a pasar? Las personas suelen tragarse el camello y colar el mosquito. No ven lo real, no ven el elefante en el bazar. Las personas solemos ver en los tiempos de presión las cosas más pequeñas. ¿No te pasa que después de que pasó un tiempo de presión decís, ¿para qué me hice problema por esto si no me lo voy a llevar a la tumba?
que no te lleve a la tumba lo que no debería llevarte a la tumba. En tiempos peligrosos necesitamos estar serios y atentos. Pero no estoy hablando de seriedad, de no contar un chiste, ¿sí? Diviértanse, pasen la bomba, pero serios en lo que respecta al Evangelio. Ponerme bravo, como dicen los centroamericanos, ponerme bravo, ponerme serio con lo que me tengo que poner serio, con la palabra de Dios. Que cuando Dios habla, yo no esté mirando a ver que justo entré a la congregación, uy, mira, el pastor se puso pantalón blanco y estoy toda la reunión con el pantalón blanco del pastor. En vez de estar, no le combina con la camisa. Al pastor el micrófono le tapa la boca. Amado, eso es estar, me permiten una expresión, no iba a decir paveando, pero mejor dicho, digo papando moscas. Eso es estar tragándose el camello y colando el mosquito. Como Jesús se lo dijo a los fariseos, ustedes se tragan el camello y cuelan, perdón, se tragan, sí, dije bien, el camello y se cuelan el mosquito. Ustedes no se dan cuenta de lo importante por causa de estar pensando en tonterías. Eso se lo dijo a los fariseos. O sea, nosotros tenemos que salir de ese. Y si yo estoy en esa mentalidad, a ver, amados, cualquier cosa que no sea la palabra de Dios no es importante en este tiempo. En los tiempos peligrosos, nada que no sea la palabra de Dios es importante. Por eso yo tengo que ver dónde está la palabra de Dios y dónde la tengo ubicada en mi vida. Yo tengo que oler el perfume de la palabra. Yo tengo que saber cómo vivir en esa palabra. Yo tengo que escuchar más de lo que hablo, porque mis palabras me van a hacer ir tras mitos, más tras leyendas, tras cualquier otra cosa, pero la palabra de Dios siempre me va a meter en el camino de paz. Aunque parezca que viene guerra. Los hijos serios y atentos son los que desbaratan toda estrategia manipuladora de las tinieblas. Yo quiero decirte que en este tiempo, si no estás atento a la palabra de Dios, te van a manipular y mucho. Y mucho. De hecho, ya te están manipulando. Pero no solo te van a manipular de afuera, vas a estar siendo manipulado de adentro, pidiéndote cosas, tu propia alma, que no necesitas, pero que te las da como que sí las necesitas. Hablando de vos cosas que Dios no habla. Por eso es tan importante estar atentos a su palabra. Dios te vio santo, Dios te vio puro, te vio digno de poner a Cristo en vos. Se terminó la conversación. A partir de ahí empecemos a edificar. Porque Dios dice, no tengo tiempo para volverte a decir siempre lo mismo. Yo ya dije quién sos. Sos mi hijo. Y si puse a Cristo en vos, es porque invertí demasiado como para perderte. Entonces empecemos a hablar de cosas importantes. Así no estás pensando cosas que no tenés que pensar. Lo importante es lo que dice Dios. Y algo tan simple como eso, si no lo canalizamos, si no lo empezamos a vivir, vamos a ser presos de toda manipulación que ande dando vueltas por ahí. Porque ¿saben qué? Dios me va a permitir identificar cuando voy a ser manipulado. Por mi propia alma, por mis propios deseos, por mi propia... La Escritura es clara, nadie es tentado si no es conforme a sus propios deseos, a su propia concupiscencia, dice la Biblia. Entonces, no hay algo que va a venir de afuera y me va a decir, oh, te vengo a tentar. No, la tentación está adentro. Porque todos tenemos un tentador adentro que conecta con el de afuera. Y es la obra manipuladora de las tinieblas, que no nos demos cuenta que lo de afuera va a conectar con lo de adentro. Pero cuando viene la palabra de Dios, ¿sabes lo que hace? Rompe ese circuito. Y si yo la creo,
esa tentación no me va a venir a buscar más, porque yo ya voy a estar viviendo en otro lado y cuando me vengan a buscar no me van a encontrar. Solo es manipulado el que quiere ser manipulado. No hay manera de que te manipulen si no querés ser manipulado. Y más que te estamos trayendo ante la luz de la palabra. La palabra te está diciendo, pero yo no sé la Biblia. No, es que no se trata de saber la Biblia, se trata de escuchar la palabra. Y se trata de algo que a la gente no le gusta hacer. Bueno, a ustedes sí, pero a la mayoría de las personas de este planeta no les gusta orar. Que todo lo voy a arreglar con oración. ¿Sabe que sí? Y es lo que menos queremos hacer. Ayer hablaba con alguien y le decía, si la gente leería más la Biblia, se daría cuenta más cómo habla Dios. Y no sería tan susceptible a la palabra de verdad. Tan doloroso, ay, lo que dijo, lo que me dijo. ¿Sabes por qué somos tan susceptibles? Porque no tenemos escritura. Nosotros no, pero los de afuera. El Espíritu quiere hablar. Es más, habla. El tema es que yo quiero escuchar. Nadie conoce los pensamientos de Dios si no es el Espíritu de Dios. Y Pablo por ahí dice, en esto pensad. ¿En qué? En los pensamientos de Dios. Para escuchar los pensamientos de Dios y callar los míos, yo tengo que decir, Señor, quiero escucharte a vos. A veces va a ser, amados, ¿saben por qué muchas cosas no cambian en nuestras vidas? Porque las armas que nos dieron para cambiarlas no las utilizamos. No hay que ir a orar 20 horas, eso de, ay, me aparto un tiempo para el Señor. Si te apartas un tiempo para el Señor, ¿qué haces el resto del tiempo? Esa sería una buena pregunta, ¿no? O sea, me tengo que apartar para el Señor. ¿Y el resto del día? Yo oro 2 horas por día, me aparto para el Señor. O sea que hay 22 horas que estás en tiniebla. Los que 2 horas oran. En estos tiempos, 23 horas 59 minutos. O sea, tu victoria, ¿sabías cuánto estás de una victoria a una oración? En el Espíritu. Porque cuando el Espíritu habla, el Espíritu juzga. Y cuando el Espíritu juzga, nada se puede quedar en pie ante el juicio del Espíritu. ¿Querés un cambio? Orá según el Espíritu, pero tené paciencia para esperar su voz. Y hay cosas que el Espíritu te va a decir de sí esto, y hay cosas que te vas a tener que quedar callado la boca nada más orando y adorando. Pero es necesario empezar a vivir conforme a las armas y a las estrategias que se nos dieron. Días pasados hablaba con una persona que le costaba una cosa que le estaba ocurriendo. Y fue una simple oración la que hablamos. Ese mismo día, esa persona me decía que había cambiado la atmósfera. Su realidad había cambiado. Amados, después lo vamos a ver si llegamos. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Dice la Escritura, y si llego lo vamos a leer, que son poderosas en Dios, por eso someteos a Dios, para la destrucción de fortalezas. Y acá no es que Dios te va a hablar de lo que vos necesitas, te va a hablar de lo que Él necesita, correr. Y cuando Dios habla, nada se puede sostener al sonido de la voz de Dios. Y cuando Dios usa su iglesia para hablar, y su iglesia ejecuta, su iglesia pone la justicia de Dios en ese lugar donde Dios le dijo que hable. Muchos problemas ya estarían resueltos si hubiéramos agarrado las armas. Pero, ¿sabés cuál es el punto? Ay, no, a mí no me van a mandar a orar, porque eso ya lo hice. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto? ¿Cuánto oraste? No quiero profundizar porque no es el tema. Pero ¿cuánto oraste por el hermano? ¿Cuánto oraste por ese hijo? ¿Cuánto oraste por esa madre? Noten que no dije esposo o esposa, ¿está? Porque hoy no es día de tener problemas con ustedes. ¿Cuánto oraste? ¿Cuánto oraste?
El Espíritu te va a hacer identificar lo que necesita ser identificado. Y ahí viene un juicio sobre eso. Y vos decís, ya lo dijiste recién, pero quiero que quede bien en claro y establecido. No podemos seguir en estos tiempos peligrosos. En realidad nunca debimos, porque los tiempos peligrosos llegaron no porque estaban profetizados, sino porque le permitimos llegar. Por tener una vida apática de las armas que se nos entregaron. Se nos entregó la oración, se nos entregó la escritura, se nos entregó la posibilidad de congregarnos en su nombre, se nos entregó la posibilidad de ser parte de su iglesia. Son muchas cosas poderosas que destruyen fortalezas del enemigo. Y esto no estoy hablando de ponete a hacer guerra. No, es que Dios no hace guerra. Dios habla y se terminó la conversación. Yo veo gente echando al diablo de todos lados y el diablo dice, pero yo no estoy ni fui. Ni fui, ya me echaron, dice. Acá no se trata tanto de diablo o del otro. No tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, nuestra lucha no es con personas. Nuestra lucha es contra todo un sistema manipulador de tinieblas que está alrededor nuestro y que lo que yo estoy diciendo lo va a distorsionar para que vos lo escuches mal. Por eso, velad y orad. Estén atentos y en oración. No dijo otra cosa. ¿Y atentos en qué? En el Espíritu. ¿Tu familia no se congrega? Ora. Esto yo ya lo escuché. Y si lo escuchaste y no pasó, ¿no será que algo mal habremos hecho en el camino? Porque cuando el Espíritu habla, se terminó el problema. Por eso es fundamental, para evitar la manipulación, tomarnos en serio la palabra. Y eso significa estar atentos al Espíritu para oír bien. Los mejores días de la iglesia llegan. Pero déjenme terminar. Cuando oímos bien al Espíritu. Porque vivimos en el camino de paz. Dentro de tiempos peligrosos. No se puede vivir en un camino de paz sin oír al Espíritu. Hay muchas herramientas en el mundo. Hacé todo lo que te venga a la mano a hacer. Emprende todo lo que quieras emprender, pero está dispuesto a soltarlo cuando el Espíritu te lo pida. Porque vas a emprender el camino de paz. El camino de paz no empieza Señor dame. El camino de paz es Señor renuncio. No se construye con Dios dame. No, se construye. Y ese fue un gran error de la predicación no sé de qué evangelio, pero no del evangelio. Dios te da, no, amado, esto empieza renunciando. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cuándo cambió eso? ¿Hay alguna otra Biblia que esté escrito otra cosa? El que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora nosotros ya no lo seguimos, Él ya está en nosotros. Ya es una realidad en nuestra vida, pero esa realidad se tiene que consumar. Porque cuando se consuma, ¿sabes lo que es la consumación de esa realidad? La consumación de esa realidad es el camino de paz que tanto estás necesitando y deseando. En medio de tanta opresión. Para oír bien al Espíritu, tengo que estar atento. Porque entre la emisión y la recepción, entre lo que el Espíritu habla y lo que yo recibo, en el medio hay algo que se llama interpretación. ¿Cuántos a veces, por no escuchar el final de una conversación, interrumpieron y terminaron discutiendo cuando, si hubieran escuchado todo e interpretado de la manera que el otro lo dijo, no hubieran discutido? ¿A quién le pasó eso? Y ya cuando estás en el baile, no te voy a dar el brazo a torcer, porque no te voy a dar el brazo a torcer, no te voy a dar. Es así.
Uy, no me dijo esto. Pero bueno, yo ya estoy y ya estamos embalados, ¿o no? Entre la emisión y la recepción hay algo que se llama interpretación. Y yo tengo que saber interpretar al Espíritu conforme a lo que el Espíritu habla y no a lo que creo haber entendido del Espíritu. Lo mismo ocurre en las predicaciones. Me encuentro con personas que a veces dicen cosas que yo dije, que yo las miro como diciendo, ¿cuándo lo dije? No, porque vos dijiste, ¿era yo o era mi clon? Por eso es bueno mantener una comunión tal que podamos llevar la palabra a una interpretación sana y exacta. Porque si la palabra no es pura, sale pura y no llega pura, no va a poder tener el efecto que fue diseñado para tener. La interpretación es la base de toda buena comunicación. Esa es la interpretación. Y si en algo saben operar las tinieblas, es en distorsionar la interpretación. No pueden hacer nada con la palabra en sí misma, pero sí pueden distorsionar la interpretación. ¿Por qué? Porque nosotros interpretamos según la influencia bajo la que decidimos estar. Por eso yo antes de predicar o antes de oír y antes de ponerme a orar y querer oír al Espíritu, yo tengo que asegurarme bajo qué influencia estoy. ¿Quién es mi autoridad? ¿Estoy bajo la autoridad realmente de Dios? ¿O estoy? Porque si yo voy a estar bajo la autoridad de Dios, oro y después lo que oré no me importó nada y sigo actuando como si no hubiera orado, no estoy bajo la influencia de Dios, por lo menos del Dios con mayúscula. Si yo a ustedes a todos les pregunto, ¿Dios es perfecto? Todos me van a decir que sí o no. Ahora, la pregunta que yo tengo para hacerte y que me hago es, ¿tu Dios es perfecto? Porque si no le creo algo que dijo, para mí es imperfecto. ¿Soy claro? Si yo no le creo algo que Dios dijo, yo estoy diciendo que es imperfecto. Pero si Dios es perfecto, y ahí entra el problemita de cortocircuito en el cerebro. Si Dios habló sobre mi matrimonio, ¿por qué no pasa? Bueno, porque quizás metí mi matrimonio en el Dios imperfecto, que yo creí que era perfecto. ¿Estamos bien? ¿Con qué Dios estoy orando? ¿A qué Dios le estoy orando? ¿Al que me inventé o al verdadero? Porque el verdadero ya habló. El verdadero ya dijo. Si el verdadero puso una palabra fundacional en algo, él sustenta con su palabra, él respalda su palabra. Él dice, el universo está sustentado por su palabra. ¿Por qué un planeta se sostiene en el aire como si nada y si yo tiro una pelota no se sostiene? Si es una pelota, pues no puede sostener la pelota. Sostiene un planeta, no puede sostener una pelota. Claro, porque del planeta Dios habló que lo iba a sostener con su palabra. De la pelota no, la pelota queda bajo la ley de la gravedad. Los planetas quedan bajo la ley de Dios. Amado, ¿bajo qué ley estás? ¿La del sistema? ¿La de las tinieblas? ¿O la de Dios? Porque si estás bajo la ley de Dios, todo lo que esté alrededor, que sea tiniebla, tiene que huir. Por eso primero me tengo que asegurar bajo qué Dios estoy. ¿El personal o el Dios verdadero? Porque ese hace que yo eche ejércitos en fuga. ¿Mi Dios o Dios? Porque mi Dios es una construcción personal. Ahora Dios es Dios. La iglesia va a tener la gente más sana de la tierra mentalmente.
Cuando el mundo esté todo loco, nosotros vamos a estar cuerdos y vamos a saber para dónde ir. Cuando todos corren y no saben por dónde, nosotros vamos a estar en este camino de paz. Toda influencia manipuladora de las tinieblas perdió su gobierno en la cruz. El gobierno de la influencia, mejor dicho, la influencia manipuladora del gobierno de las tinieblas perdió su influencia totalmente en la cruz. La influencia de las tinieblas sobre la humanidad fue declarada vencida, fue declarada muerta, fue declarada caput. No tiene más autoridad. El problema es que la gente todavía no se dio cuenta. La influencia que la victoria de la cruz tenga en nosotros es la misma influencia que van a tener las tinieblas. ¿Saben cuál es? La que decidimos darle. A lo que le decida dar influencia, eso va a tener influencia sobre mi vida. Y vos decís, pero con todos los rollos que yo tengo, este me está hablando de esto. Es que este es el punto de tus rollos y de los míos. No ver. Amado, toda propuesta de este sistema corrupto está influenciada por un mundo de tinieblas y siempre te va a decir que lo que vas a hacer es más hermoso que la palabra de Dios. Por eso, las armas de nuestra milicia no son carnales. No es con los ojos físicos, es con los ojos del Espíritu que vamos a poder estar atentos a esta influencia de las tinieblas. Es una influencia muy manipuladora y vamos a seguir hablando de este tema. ¿Saben por qué? Porque trajo conflictos y como trajo conflictos sé que estamos en el momento correcto, porque son tiempos peligrosos, pero estamos en un camino de paz. Y como estamos en un camino de paz, vamos a escuchar bien lo que tiene que decir el Espíritu y vamos a hacerle un agujero así a las tinieblas. El Señor en la cruz desactivó el poder de las tinieblas. Las tinieblas no tienen más poder sobre nada ni sobre nadie, porque eso no hay tal cosa como reprender a alguien que no tiene poder. Reprendelo sabiendo que no tiene poder. El Señor le quitó el poder al pecado, le quitó el poder a la muerte y le quitó el poder a toda influencia. Amado, ¿sabés a quién tenés en vos? Al que venció a la muerte. Dice la Escritura, la muerte no lo pudo retener. La muerte no pudo retener al Cristo que está en vos. ¿Cómo no vas a poder vencer eso que hoy te está atormentando? ¿Cómo no vas a poder volver a Cristo todo aquello que hoy no está en Cristo? ¿Cómo no va a poder ser recompuesto lo que está roto? Tenés el poder que venció a la muerte. Por eso sos eterno como yo. Por eso se te dio vida eterna. Por eso es autor de eterna salvación. Pero ¿saben cómo llegó ahí? ¿Saben cómo llegó a ser autor de salvación? ¿Saben cómo llegó el Señor a vencer a la muerte? Dice la Escritura que fue oído a causa de su temor reverente. Él oró para que el Padre lo libre, no de la cruz. Y ahí hasta me hago cargo si alguna vez les dije que el Señor no quería ir a la cruz, pido perdón públicamente, porque no fue así. Cuando el Señor estaba, dice la Escritura, orando, ¿se acuerdan? En Getsemaní. Su problema no era la cruz, porque eso ya estaba hablado con el Padre. El problema no era la cruz. El problema de él era que el pecado de la humanidad iba a estar sobre él. O sea que tu pecado y el mío iba a estar sobre él y él iba a ser declarado maldito. Porque había una profecía que decía, maldito aquel que cuelga de un madero. O sea, él iba a ser declarado maldito. Y vos y yo vemos la película con el diario del lunes, la spoileamos ya. Pero el Señor, al ser declarado maldito, él tenía
no te voy a decir temor, pero sí, el humano, ¿resucitaré o no resucitaré? Porque me muero maldito. El Señor no murió santo. O sea, fue santo porque no se le encontró pecado en él, pero tenía tu pecado, el mío y el de toda la humanidad en los lomos. Él sabía la que se le venía y él iba a morir. Y a pesar de todo eso, iba a morir maldito. Y a pesar de todo eso, él decidió morir igual. Y dice, fue oído a causa de su temor reverente. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué el Padre lo oye? Por su obediencia. Y obediencia hasta la muerte. Él hasta la muerte obedeció. Y por eso dice la Escritura que por obedecer hasta la muerte, por no importarle nada de lo que Dios le dijo y a él no le importó nada, él fue resucitado y fue puesto por sobre todo. Por eso en el nombre de Jesucristo todo se tiene que inclinar ante su nombre. Porque por cuanto fue obediente en todo y no escatimó sacarse su ropa de Dios. Él es Dios. Él era Dios. Ropas reales, vestiduras perfectas, reinando en el cielo con el Padre. Y el Padre dice, necesitamos mandar a uno que no se contamine con el sistema, pero al que le pueda cargar todo y a él no se le encuentre pecado. ¿Para qué lo necesitamos mandar? Para que sea autor de eterna salvación para los que crean. Y ok, me despojo, me saco mi ropa de Dios y me voy a ser hombre. Se redujo a condición de hombre. Y eso fue a lo que a nosotros nos dio eternidad. Ese sacrificio permitió que a nosotros nos dé eternidad. Pero ¿sabés qué? Hasta la muerte obedeció a la palabra. Y por cuanto hasta la muerte obedeció a la palabra, el Padre lo libró de la muerte. Amado, amada, ¿estás dispuesto a obedecer hasta la muerte lo que Dios haya hablado? A perseverar hasta la muerte sobre lo que vos hoy creés que no tiene solución. Porque si estás dispuesto a perseverar hasta la muerte, renunciando a tu condición de tener razón, es justo. Hay quejas que son justas. Hay quejas que son justas. Hay enojos que son justos. Vamos a hablar en argentino. Hay broncas que son justas. Pero estar dispuesto a que por más que tengas razón, obedecer hasta la muerte, porque eso es la cruz. La cruz no es, ay, te acepto como mi Señor y Salvador. No, pero eso conlleva tome su cruz, niéguese a sí mismo, porque nadie puede tomar una cruz si no se niega primero a sí mismo. ¿Estás dispuesto? Porque ahí sabes qué va a pasar. Vas a morir. Vas a ir a una sepultura en la cual vas a ser totalmente limpio. Vas a ser limpiado, pero vas a resucitar. Y ahí sí, el que esté muerto, el que se crea muerto, vivirá. La obediencia a la palabra no son los métodos, es la obediencia a la palabra lo que te va a sacar de la circunstancia en la que estás viviendo. No es lo que tenés ganas y tu ideal de cómo resolver las cosas, esos son mitos. ¿Estás dispuesto? No levantes la mano, pero ¿estás dispuesto a renunciar a los mitos? Yo acabo de renunciar al bosquejo. ¿Sabes lo que me costó? Tengo ahí un par de cosas en griego, investigué cosas de ciencia, de la fermentación y qué sé yo cuánto, y termino renunciando al bosquejo. Pero no saben qué lindo que es renunciar al bosquejo para hablar de lo que Dios tiene ganas. Qué bueno que podamos ser una iglesia sana, entendida, sana de acá. Que podamos hablar de lo que a Dios le interesa y no tanto de lo que a nosotros nos gustaría que se solucione. Porque cuando hablamos de lo que a Dios le interesa, el camino de paz queda trazado
Y todo lo que no se soluciona se tiene que someter a ese camino, porque ese camino lo trazó un obediente. Por causa de su obediencia quedó un camino abierto al Padre. Y ese camino es Él. Él es la paz. Él es la resurrección y la vida. ¿Pero por qué es la resurrección y la vida? Todo se resume en el mismo punto. Obediencia hasta la muerte. Cuando yo obedezco hasta la muerte y estoy dispuesto a hacerlo, las tinieblas no me pueden manipular. Entonces lo que Dios dice y lo que yo interpreto pasa por el mismo filtro, que es la cruz. Y ese filtro siempre me va a hablar de los pensamientos de Él. ¿Querés salvar algo en tu vida? Aunque no sea salvarlo porque vos tenés ganas de salvarlo, sino porque Dios tenga ganas de salvarlo. ¿Cuántos quieren? No levantes la mano, pero para que lo reflexiones. ¿Quiénes quieren salvar lo que Dios declaró salvo en sus vidas? Yo creo que todos. Bueno, eso te va a demandar que quizás no puedas ver realizadas las cosas de la manera que te gustaría verlas realizadas. Pero ¿tenemos un Dios perfecto o no? Y si tenemos un Dios perfecto, trazó un camino perfecto. Esta palabra rompe el poder de las tinieblas. Aunque no lo puedas ver con completitud, no hay problema. Pero esta palabra, ¿sabe a qué nos acerca? A la realidad de Dios, que es Cristo en nosotros. Y si Cristo en nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya no es Dios con nosotros, es Cristo en nosotros. Iglesia, tiene que volver el entendimiento del poder de Dios a su iglesia. Los héroes de la fe de ahí de Hebreos 11 dice que pusieron ejércitos en fuga, se entregaban a la muerte sin contemplación, no medían, ellos iban. De hecho, los discípulos que estaban con Jesús, cuando el Señor dice, me voy para Jerusalén, ¿sabés lo que dijeron? Vamos y muramos con Él. Está bien, después lo dejaron solo, pero bueno, en ese momento les agarró como la emoción de vamos y muramos con Él. ¿Y sabés por qué te estoy dando estos ejemplos? Porque son personas que no tenían el Espíritu en ellos. Si ellos lo pudieron vivir, nosotros también. Nosotros creemos que llevar a la cruz todo lo que nosotros creemos, pensamos y decimos va a ser perjudicial. Y ese es el Dios imperfecto que de verdad tenemos. Nosotros muchas veces creemos que porque nos dicen, ¿por qué no orás por esta situación? Me están dando una respuesta simplista. No, me están diciendo que use la espada que se me entregó, que es la palabra de Dios. Y hoy la palabra de Dios dice que todo cáncer en los matrimonios, que todo cáncer en la familia, y no estoy hablando de cáncer físico, aunque también, que todo cáncer que vino a comerse tu familia, que vino a comerse tu vida, ese cáncer se seca en el nombre del Señor. Pero lo dice la palabra y del Dios perfecto, en el cual yo creo y por eso lo predico, si no me dedico a otra cosa. Esa debilidad que no podés superar, ese cáncer corrupto que te está destrozando por dentro, esas emociones que te quieren gobernar, son juzgadas por su palabra. La palabra de esta noche juzga todo eso. Rompe ese Dios que te cohíbe, que te tiene adentro, que te tiene guardado. Mentira. Dios es expansión. Pero es expansión de Cristo. Cuando salimos de que Dios me tiene que dar, Dios me tiene que solucionar, Dios me tiene que arreglar, y entendemos que yo soy un instrumento para la manifestación de Dios en la tierra, entiendo que si Dios me puso como un instrumento para su manifestación en la tierra, nada me puede detener. Tiene que volver este entendimiento a la iglesia, y digo que tiene que volver porque estuvo, pero va a volver potenciado. Porque mayores cosas que las que yo hice ustedes harán. Y ahí se va a ver claramente el camino de paz en medio de tiempos tormentosos.
Y cierro con esto. Andá a saber dónde estoy. Vamos a cerrar con esto. Segunda de Corintios 10, 3 al 6 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amado, esto tiene que ser una realidad. Orá conmigo: Señor, yo quiero que esto sea una realidad. Yo quiero que esto sea una realidad. Señor, no puede ser que yo siga con este evangelio. El evangelio es poder de Dios, es manifestación de Dios. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere perfecta. ¿Sabés lo que es la obediencia perfecta? Es sí y amén a todo lo que a Dios se le ocurra. Volvé a agarrar eso que soltaste, que Dios determinó que no lo sueltes. Porque la desobediencia se va a manifestar, pero la obediencia la va a juzgar y la va a condenar. Tu obediencia va a juzgar y condenar. Amado, amada, Dios te dio una palabra. ¿A cuánto Dios les dio una palabra? Pero una palabra de Dios. No estoy hablando para su vida, para su matrimonio. No estoy hablando de palabra de profetas mentirosos. Eso no. Pero una palabra, Dios. Vos viniste acá un día, estuviste y en algún lugar te encontraste con un ministro del evangelio. Dios te habló. Vos sentiste, el Espíritu te dio certeza. No que lloraste y te arrodillaste, no. ¿A quién Dios le dio una palabra? Yo quiero ver las manos levantadas. Al que no le dio una palabra tiene que buscarla urgente. Pero al que Dios le dio una palabra, si estás vivo, es para que esa palabra se lleve a la práctica. Amado, yo puedo ver algunas personas así. Acá y ahí. Si lográs quebrar la necesidad de que se haga justicia y te sometes a la justicia de Dios, toda tiniebla va a ser juzgada y vas a poder vivir en el camino de paz que el Padre determinó que vivas. Y no, ¿sabes cuál es el tema? Que Dios no solo te hace vivir a vos, añade a Cristo todo lo que Dios necesita que sea añadido. La palabra que Dios habló sobre tu vida, sobre tu casa, es la palabra que Dios hoy está reflotando y te la pone adelante. Yo dije esto, y salvo que vos apostates de la palabra, esto es lo que determiné que vivas para que puedas manifestar mi camino de paz. Obediencia perfecta. ¿Saben lo que hace la obediencia perfecta? Establece posiciones de juicio a las tinieblas. La obediencia perfecta hace avanzar la palabra. ¿Alguna vez alguno vio una película de guerra? ¿Alguna? Creo que en las películas de guerra, en la guerra en sí, pero uno ha visto la guerra por las películas, se van tomando posiciones. Los ejércitos toman sectores, toman territorios. Cada vez que la palabra de Dios se manifiesta y yo voy madurando en obediencia a la palabra, porque la palabra tiene un comienzo, pero es una semilla. A medida que voy madurando en el entendimiento, esa palabra va siendo cada vez más clara. Y esa palabra se va desarrollando y esa palabra empieza a mostrar fruto. Pero es a medida que voy madurando. ¿Y cuándo voy madurando? Cuando digo que sí a lo que tengo que decir que sí y no a lo que tengo que decir que no.
a medida que voy madurando en la palabra, voy viendo más fruto. Esa palabra va tomando más posiciones y va haciendo retroceder cada día más a las tinieblas. Por eso, amado, amada, 2 cosas para terminar. 1, no niegues la palabra de Dios. Si Dios habló y dijiste amén, la palabra de Dios es la que va a gobernar en el ámbito en el que fue soltada, pero necesita de mi no negación a la palabra de Dios. Y para no negar a la palabra, me tengo que negar a mí mismo. ¿Y qué es negarme a mí mismo? Negar a todo lo que tengo ganas de hacer yo, que es contrario a lo que dice la palabra. Eso es no negar. Y número 2, orá en función de esa palabra. Porque si Dios habló, lo que Dios habló pasa. Lo que Dios habló pasa. No te quedes dormido en un mundo de tinieblas que conspira para que te duermas. No es porque Dios te necesita despierto, es porque necesitas estar despierto, velando, entendiendo, estando atento y orando. Obediencia perfecta hará que juzgue la palabra todo lo que está alrededor mío. Y ya nos vamos. Quiero orar. Si hay alguien con alguna situación de conflicto, los tiempos violentos presentan situaciones de opresión, situaciones de conflicto, situaciones de temor. Oh, la manipulación es tremenda. Pero tenemos uno que la venció. Señor, sé luz en medio de tanta tiniebla a nuestro alrededor. Sabemos, Padre, que por tu palabra estamos desenmascarando las obras del maligno. Dice tu escritura y es clara: el Hijo de Dios vino a deshacer las obras del diablo. Toda obra del maligno que esté manipulando a tus hijos, Padre, descubrila, Señor. Descubrila. Padre, danos la certeza. Vos ya nos diste la certeza y la convicción. O sea, nos diste la fe, nos diste a Cristo. Pero danos ahora la certeza del Cristo que portamos. Danos la certeza de la potencia de ese Cristo. Señor, danos la certeza de esa vida. Danos la certeza de la salvación que nos diste en esa cruz. Danos la certeza para que podamos vivirla, para que podamos practicarla, para que podamos desarrollarla, para que podamos continuar construyendo, Padre, este camino que nos mandaste a construir. Nos pusiste en la generación de los tiempos peligrosos. Nos pusiste en la generación de los tiempos violentos, tiempos tormentosos, tiempos de presión, tiempos de opresión. No para castigarnos, sino porque sabías que en medio de esta generación corrupta iba a emerger una iglesia santa, pura, y que manifieste a los principados y las potestades la gloria del Dios que creemos. Iglesia, es el momento de oír a su voz. Señor, yo declaro que toda palabra contraria a tu palabra es acallada. Se calla. Yo le doy la orden de que se calle, para que tus hijos puedan escuchar tu palabra. Señor, que pueda ser realidad. Que cuando cantemos Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, que ese sea un canto constante, pero que sea una realidad. Que cuando lo cantemos sea con sustancia, porque de verdad lo creemos. Que podamos ser militantes de esta eterna resurrección, Señor, de esta eterna salvación.
No es que Cristo resucitó, te resucitó juntamente con Él y te puso por sobre todo sistema manipulador para que le des órdenes y tiene que obedecer. Señor, que podamos ver el camino de paz. Señor, declaramos que en la construcción de este camino de paz no hay lugar para los obstáculos. Todo el que milite en este camino de paz tiene garantizado que todo obstáculo para construir será removido. Pero Dios dice, construí con mis armas. Sos valiente, sos determinado, sos perseverante, sos creativa, tenés la iniciativa correcta. Sos santa, sos santo. Él ya habló. Y Él ya te posicionó. Aceptalo, asumilo y vas a poder vivir el camino de paz en medio de tiempos tormentosos.